Más allá de este tema, otro que vamos a abordar ahora tiene que ver con a la hora de separarse, a la hora de una ruptura de pareja. Bueno, están los hijos de por medio y muchas veces, bueno, la justicia falla, ¿no? Con un tipo de régimen de tenencia, porque a veces las partes no se ponen de acuerdo. Bueno, pero ¿qué pasa cuando el padre considera de que esa tenencia no se cumple o que no consigue una tenencia compartida como quisiera, ¿verdad?, de sus hijos? Bueno, toda una situación sin duda compleja que ya conversamos con una organización que está luchando para que la tenencia compartida sea obligatoria y no a criterio del juez. Claro, y esa lucha la hacen, por ejemplo, a través de un proyecto de ley presentado por el senador Lacalle Pou en el año 2016, que por ahora descansa en un cajón en el Parlamento. Recibimos a Delia García, que es secretaria de la organización Todos por Nuestros Hijos, y a Marcel Mantero, que es integrante precisamente de dicha organización Todos por Nuestros Hijos, quienes, bueno, viene desde hace mucho tiempo ya desarrollando una lucha intensa que procura darle a los padres los mismos derechos que a las madres en cuanto a la tenencia de los hijos, ¿no? Es así. Buenos días. Buen día. Buenos días. Gracias por recibirnos, gracias a la audiencia, buenos días a todos. Para nosotros es un gusto estar porque la idea es hablar un poquito sobre el proyecto de ley. También la organización hace más de 10 años está luchando por esto. Nosotros como integrantes, lamentablemente sabemos que esto es una epidemia, cada vez hay aumento de los casos, y siempre decimos que los responsables hay tres principales. Primero, los progenitores, porque si el conflicto no existiera después de la separación no estaríamos hablando de esto. Lamentablemente el daño causado hacia los menores es irreparable. Después el Parlamento, porque en realidad es el quien vota el presupuesto y da los recursos, y también el Poder Judicial, que teniendo, digamos que nosotros tenemos el ordenamiento jurídico es presente, es claro en respecto a las leyes, pero no las acata. Vamos a tratar de explicar situaciones de por qué terminan creando esta organización, creando un proyecto de ley, es decir, qué casos se dan en la realidad que terminaron requiriendo de todo esto, ¿no? A ver si tú, en este caso, Marcel, podés contarnos a través de un ejemplo o de tu caso personal, qué situaciones has visto que has considerado profundamente injustas, ¿verdad? Y que muestran esa desigualdad que ocurre en los hechos, ¿no? Sí, justamente ese es el centro del tema, ¿no? La desigualdad y el desamparo que se le genera a un niño después de la separación, ¿no? Que en general se le aleja un 95% de su familia paterna y dependiendo, ¿no?, de la voluntad de la mamá y de cómo se haya terminado la relación, ese niño puede verse impedido de ver a su familia, a la mitad de su familia, a veces por meses, años, con un sufrimiento que es muy grande, con daños emocionales para el niño de por vida. Y estamos generando una sociedad a futuro donde la figura del padre se está dejando de lado, se está desvalorizando. O sea, por unos pocos padres que sabemos que son abandónicos, por una tradición y un concepto cultural que en el mundo hoy está cambiando. Basta ir a una escuela para ver papá llevar a los hijos, basta ir a un hospital para ver a papá llevar a los hijos. Estamos pagando justo por pecadores. Acá hay papás que quieren criar a sus hijos. Acá hay papás que quieren sacarlos adelante. Sí, pero además que tienen derecho. Y tenemos derechos. Entonces, pero más allá de un tema de género, ¿sabes? Nosotros apuntamos a los niños. Ellos tienen el derecho a tener mamá y papá. Ellos tienen el derecho a tener familia materna y familia paterna, porque acá no es un tema de género. Acá pagan abuelas, pagan tías, pagan primas, pagan sobrinas, pagan madrinas. Danos un ejemplo, porque, por ejemplo, uno de los casos que cuentan, ¿no? Bueno, es esa mamá que quizás los viernes le toca al papá y cuando va a buscar al hijo no hay nadie en la casa. Exacto. Le toca ese fin de semana y apaga el celular, no responde, entonces, digamos, ¿qué hechos se dan? Hay casos, por ejemplo, el sistema de visitas que le dan a un papá para que pasee al niño de martes y jueves de 5 a 7 de la tarde. 4 horas a la semana. Como si fuera un perrito. Es una cosa que es pavorosa. Es de mañana, ¿verdad? Yo sé que hay muchos actores judiciales mirando la televisión. Yo les pido que se pongan la mano en el corazón. Que piensen en los niños, que prioricen a la infancia. Es el futuro de la sociedad. Hoy los están desamparando. Hoy se están violando los derechos humanos en Uruguay. Los juzgados de familia son una máquina de picar carne.
La gente sale molida, sale deshecha, sale emocionalmente destruida. Es real lo que estoy diciendo, basta pararse en la puerta de un juzgado. Hay dos papás que están encadenados hace 15 días. Sí, uno de ellos tiene también denuncias de violencia doméstica. Sí, pero esa es la chicana, ¿sabes? Esa es la chicana para alejar a un papá de su hijo. Nosotros no decimos que no se averigüe, que no se investigue, pero hace 8 meses que no lo ve. 8 meses se precisa para averiguar. 8 meses. Y mientras tanto, ¿y si la denuncia es falsa? Ahí va, tú decís que puede ser un recurso de denuncia falsa. Es un recurso de denuncia falsa. Nosotros, otra cosa que exigimos como organización muy humildemente, es que el Ministerio del Interior dé las cifras de cuántas de las denuncias son reales. ¿Por qué no se dice eso? ¿Por qué no se dice eso? Porque nosotros tenemos idea de que esto no llega a un 10% de las que se comprueban. Y por ese 10% paga el 90%. Estamos hablando de miles de casos. No de cientos, de miles de casos. Delia, el proyecto de ley que presentó el senador Lacalle Pou en el año 2016 tiene 2 pilares fundamentales. ¿Qué nos puede decir de la intención entonces de legislar al respecto? ¿En qué consiste? Y bueno, se pide la modificación del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que para nosotros es un código de vanguardia, pero lamentablemente a la hora de usarlo, los jueces no lo tienen en cuenta. La modificación es el artículo 34 y 37 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, donde habla sobre la obligatoriedad de la custodia compartida, y también, obviamente, que hay excepciones con respecto al proyecto, porque puede ser que es fácil, los progenitores, el día que se separa, siempre estamos hablando y dejamos claro que es en caso del uso de conflictos, porque siempre decimos, si viene todo bien hasta el momento en el matrimonio y después la separación empiezan los conflictos, entonces decimos que acá es un tema de despecho, el tema económico, donde el niño pasa a ser el rehén de todo. El artículo 37 en realidad tiene excepciones porque nosotros lo que tratamos es que en caso de que sea obligatorio, bueno, uno de los progenitores no quiere o no puede. En ese caso, bueno, se le dice al juez, pero también habla del plazo. Eso es principal, el plazo de 90 días. Que el juez tenga 90 días para estudiar eso y hacer una... Que es difícil porque también escuchamos mucho el tema de padres que no se responsabilizan económicamente por sus hijos, que piden incluso, o los días que les corresponde tenerlos, no los quieren tener, o quieren acortar incluso las horas, los días. Entonces, hay tantos casos, ¿no? Como familias. Qué difícil poder lidiar, ¿no? También pienso, en la justicia con cada situación particular. Quiero aclarar esto. Esto es para papás que quieren criar a sus hijos. Esto es obligatorio si el padre lo pide o la madre lo pide. No es para un padre abandónico. Tampoco una madre abandónica. Quería aclarar algo en el caso de que tú decías, sí hay obviamente, lamentamos que por unos pocos paguen estos que sí están luchando. No si son unos pocos. Y en realidad para eso tenemos, hay 2 figuras, que está la custodia compartida y la patria potestad. En caso de yo te decía del proyecto del artículo, si en realidad el padre no quiere o no puede, bueno, eso no quita de que sigan los deberes subyacentes de la patria potestad. Hay que tener en cuenta que la patria potestad, obviamente, son de por vida, los derechos y deberes hacia el menor. Mucha gente, obviamente, no lo requiere, pero eso, digamos que es obligación. O sea, los padres, nosotros siempre hablamos, la organización representa a los padres que quieren participar de la crianza de sus hijos. Que quieren y encuentran alguna traba. Y encuentran una traba muy grande. Porque estamos hablando de que acá, en definitiva, en algunos casos, o sea, lo que se busca es que los niños tengan 2 hogares. Exacto. Y no un rato en donde te paseo, te llevo a un parque o a comer alguna hamburguesa. Totalmente. Que tengan 2 hogares. Totalmente. Y, por lo tanto, el padre que tenga los mismos derechos que las obligaciones que hoy en día tiene. La familia paterna. Claro. Todo lo que incluye la familia paterna. Nosotros tenemos, esto no es una experiencia, esto se practica en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, en República Checa, en Costa Rica, en Chile, en Brasil hay tenencia compartida, en Argentina hay tenencia compartida, en Estados Unidos hay tenencia compartida. Los estudios científicos dan que los niños se desarrollan muchísimo mejor emocional, psicológica, afectivamente, por una cantidad de motivos.
O sea, no estamos trayendo una experiencia, no venimos acá, porque yo sé ese concepto que se dice del niño maleta, etcétera, etcétera. Obvio que si una madre vive en Salto y un padre vive en Montevideo, no se puede dar la tenencia compartida. Obvio que si el padre no quiere tener al hijo, no va a pedir la tenencia compartida. Pero sí, cada vez hay más padres que queremos hacernos cargo de nuestros hijos y nos encontramos con barreras muy Marcel, grandes. la barrera más grande es el mal vínculo entre los padres. padres. Sí, un poco el despecho, el resentimiento después de la separación. Que no permite un acuerdo. El tomar al hijo como un rehén, utilizarlo económicamente, emocionalmente, afectivamente para lastimar a la otra persona. Y en verdad lo que se está lastimando es la personita que está en el medio, que es totalmente indefensa. Vamos a leer algunos mensajes también de las experiencias de la gente, que es tan importante que ustedes también compartan bueno, sus vivencias, ¿no? Javier dice, las leyes son injustas al hombre, lo están castigando en juzgados de familia, los derechos de tiempo compartido con ambos progenitores, los jueces no lo aplican. Bueno, Mirna también cuenta su experiencia. Cuando nos separamos teníamos tenencia compartida, él venía cuando quería, le pusieron un régimen de visita libre y hace 5 años que no apareció más. Bueno, son casos también, ¿no? Puede pasar también de que, por ejemplo, haya casos de padres que no cumplan con otras obligaciones inherentes, ¿no?, a la paternidad, como puede ser, digamos, la reparación económica o el aporte económico. Exactamente. Y igual insistan y tengan consecuencias, por ejemplo, en eso de la tenencia Tú si tenés tenencia compartida tenés que compartir los gastos. Acá no evitás la pensión. Tú tenés que hacerte cargo de tu hijo. Justamente solucionarías eso. Es uno de los temas que solucionarías. También alivianarías al sistema judicial que está no necesariamente, porque si no paga el seguro médico, si no paga la escuela... Bueno, no sé, de forma compartida. No es lo mismo. Justamente la tenencia compartida es lo que hace que un progenitor pueda cuidar que el otro cumpla con lo que tiene que cumplir. Es una seguridad para el niño. Porque justamente se le da participación a los dos. Acá hay casos de papás que no tienen contacto con sus hijos hace 1 año, 2, 3, 4, ni siquiera telefónico. Y todo, digamos, por la otra parte que impide, o la justicia, ¿cómo es ahí? La justicia no está funcionando como tiene que funcionar. Pero los jueces no están cumpliendo con lo que tienen que cumplir. Pero la ley es clara al respecto. La ley es clara. El Código de la Niñez y la Adolescencia es un código de avanzada. Acá se defiende al niño. Lo que pasa es que se está violando la Constitución, se está violando... derechos internacionales que están en todo el mundo, que es que el niño tiene derecho a tener papá y mamá. No puede estar un padre 1 año sin ver a un hijo. No puede sin que la denuncia, si es que hay una denuncia, esté comprobada. Y eso pasa. Claro. Pero pasa no en 1, 2 o 3 casos. Está pasando cada vez más. Y también, yo supongo, el tema de la tenencia compartida... Pues conozco algunos casos, ¿no?, de matrimonios que se sostienen por el simple hecho de mantener el vínculo con los hijos, ¿no? Y es real. Hay familias que siguen viviendo sin ser tal en el mismo techo porque los padres o las madres dicen, no, yo no puedo dejar de vivir sin mis hijos. Y en eso también generaría un marco en donde se puedan tomar otro tipo de decisiones. Pero bueno, eso es resorte muy individual, ¿no? Y tiene que ver con las emociones. Pero vamos a ver más mensajes, porque los televidentes de Buen Día Uruguay están participando y escriben. Vanessa dice, dividir a un niño entre 2 casas no es beneficioso para el niño, no quiere decir que no pase tiempo con ambos, y si sus padres viven en distintos departamentos, lo acaba de explicar aquí Marcel también. Bueno, después un caso que dice, sí, yo tengo tenencia compartida y la verdad, un desastre. Llego a verla 1 vez al mes y después por 2 años no he sabido nada. Ahora mi hija tiene 14 años y le da poca importancia. Y sí, es obvio, ¿no? Yo no la obligo, es decisión de ella. Bueno, es un poco confuso. O sea, como teniendo tenencia compartida, igual, bueno, hubo ahí periodos... Si no pudo verla durante un tiempo. Qué difícil. Y esta ley, en definitiva, lo que pretende es que no sea acá a criterio de un juez el tema de la tenencia, sino que parta de la idea de que es obligatoria y en todo caso rever casos en los que eso no pueda correr. Yo quería hacer una pequeña aclaración porque ahora el 21 se vota un proyecto de ley el cual nosotros no estamos de acuerdo, que es de tiempos equitativos. ¿Cuál? ¿El proyecto de ley que presentó? Sí, otra organización y está en el Parlamento. Bueno, queremos dejar claro que la organización Todo por Nuestros Hijos no apoya ese proyecto de ley porque no soluciona los problemas que hay hoy en nuestra sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es que dice que el juez procurará dar tiempos equitativos a los niños. Estamos hablando de jueces que no cumplen con la Constitución y con la ley. Le vamos a dar a esos jueces
a su criterio que den los tiempos equitativos, y todavía decimos que si hay una denuncia de cualquier tipo no se da. O sea, ¿qué estamos dándole? A los malos abogados un pie para que hagan como una chicana, una falsa denuncia y punto. Porque hoy basta solo con la palabra de la mujer para que un hombre esté absolutamente desamparado. No vale ninguna prueba por encima de la palabra de la mujer. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con ese proyecto de ley. Nuestro proyecto de ley es este que está acá, carpeta 449, proyecto presentado por Luis Lacalle Pou en el año 2016. Y no tiene nada que ver la política. No soy yo de Luis Lacalle Pou. Esto es absolutamente apolítico. Simplemente lo presentó bueno, él. Exactamente, ¿qué dices este proyecto? Que no está por ahora a discusión. Que ante una disputa de tenencia de dos progenitores, si los dos están en condiciones de tener al niño, el juez obligatoriamente tiene que dar la tenencia compartida. Ahí está la diferencia, no a criterio, sino obligatoriamente. Obligatoriamente. Y si hay una denuncia, la tenencia compartida no cae hasta que la denuncia esté comprobada. Porque ese es el gran tema que tenemos hoy. Bueno, pero es muy difícil a veces comprobar. Y bueno, pero la justicia y el Poder Judicial tiene las herramientas para eso. Tiene las herramientas para eso. Esto se está aplicando, como te dije, en países de primera. No estamos Cuando hablan trayendo de tenencia compartida, porque hoy existe un régimen de visitas, ¿verdad? Donde un día a la semana y un fin de semana sí, un fin de semana no. Digo, eso es lo que comúnmente uno escucha. ¿Qué es exactamente, si tuviéramos que pensarlo en una semana, cómo sería la vida de ese niño o niña con una tenencia compartida que se cumpla a rajatabla, digamos? ¿Cómo sería esa situación? En realidad, nosotros hablamos más de custodia compartida, ya en otros países no se usa el término tenencia, pero sí sería, obviamente eso quedaría a criterio del juez, de que puedan el niño, que es el principal acá, el protagonista, pueda compartir con los padres, ambos progenitores, el tiempo entre ellos, de que no sea 2 veces a la semana uno o 3 veces. En este caso hemos tenido, por suerte, casos de custodia compartida donde está una semana con el padre, una semana con la madre, para que no se crucen, y porque el tema de evitar el conflicto hacia el niño, bueno, el día viernes la mamá lo viene a buscar, el día lunes el padre lo lleva. Entonces, ahí, digamos, esos casos que obviamente no los hicimos nosotros, en realidad eso viene de un estudio de psiquiatras, de psicólogos, que la mejor manera en el tema, cuando hablamos de conflicto, la custodia es la figura que debe aplicarse. Porque además hoy utilizaban el término el niño rehén, ¿no? Rehén de una situación, de un conflicto entre adultos, y es un niño rehén que en definitiva durante toda la vida va a mantener un vínculo entre los padres, porque si hay algo que van a tener en común esos dos adultos que se separan es un hijo, o 2, o 3 en común. Entonces, acá también debería primar el sentido común, más allá de los casos en donde puede haber un vínculo nocivo, en donde padre o madre no sean una buena influencia para los hijos, en fin, esos son los casos que no deberían pasar por el cernidor, ¿no? Pero cuesta creer a veces, ¿no?, cómo se deja, o sea, se piensa en el resentimiento personal, dejando de lado lo que es el bienestar del niño. Totalmente. O el desarrollo emocional del niño adecuado. Con vínculos, como decía, trascienden los padres, porque hay abuelas, hay un montón de otro entorno que pueden ser buenas influencias también y que quedan de lado en el desarrollo del hijo. Se vienen las fiestas. Sí, es una instancia durísima. Yo no te puedo decir lo que se siente. Y yo acá quiero darle ánimo a cientos de papás y cientos de familias que hoy están sufriendo, que yo sé lo que sienten. Y yo quiero decirles que peleen por sus hijos, que no abandonen, que no tiren la toalla. Hay gente que está en situación de calle, hay gente que se ha suicidado, hay gente que está quebrada emocionalmente, hay gente que tiró la toalla y dijo, no los veo más, rehago mi familia, porque el sistema judicial los liquidó. Entras a una máquina a picar carne, entras a un juzgado como papá, hizo boleta. Y yo sé que mucha gente siente lo que yo estoy diciendo. Y yo a esa gente es la que le quiero llegar y le quiero hablar y le quiero decir que la pelee, que un hijo vale cualquier sacrificio. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 2. Tengo un hijo biológico y una hija adoptiva que por toda esta conflictividad la perdí. Pero es un caso personal que yo no tengo que venir acá a hablar. ¿Cuántas fiestas pasaste sin tus hijos? Yo, en el caso mío, fue un caso muy leve comparado con otros que están viviendo una cantidad de personas. Bueno, ¿nos podrías ejemplificar? Pero porque sentí a veces, eso, lo sentí por un tiempo y me dolió mucho.
uno quisiera ver realmente, bueno, cómo se dan las circunstancias esas de tanta injusticia, ¿no? Obviamente que por las experiencias personales de mucha gente a veces empiezan a surgir susceptibilidades, bueno, pero ¿y si ese padre? ¿Y si esto? ¿No? O sea, está en el colectivo de la sociedad siempre empezar a sospechar de determinadas situaciones porque, bueno, es así. Pero que nosotros decimos que se investigue a fondo. Pero contanos un caso, a ver, que tú digas ese ejemplo, no importa el nombre, y bueno, te voy a dar que vos hayas visto ahí la injusticia, digamos, en te voy a dar claro un ejemplo que no vendría, pero es un amigo personal, es integrante de la organización y es una persona que yo aprecio muchísimo. Él es abogado. Hace 11 meses no ve a su hijo. Las pericias, la madre lo denunció con una ONG atrás, porque acá hay ONGs que trabajan por dinero, ¿tá? Generan quiebre social y denuncias y cobran por eso. Gente financiada. Ese papá hace 11 meses no ve a su hijo, le hicieron una denuncia de abuso. En julio las pericias dieron que las denuncias son falsas. Todavía no ve al hijo. ¿Y por qué? ¿Sabés lo que es un día no ver a tu hijo? Y no tener ni siquiera comunicación telefónica con tu hijo, no saber cómo está, si va a la escuela, si no va a la escuela, si se enfermó, si no se enfermó. Yo le pido a los jueces que se pongan la mano en el corazón. Y vos decís, la justicia no hace nada. ¿En qué sentido? Va esta persona y denuncia. Es una lentitud impresionante. Es todo burocracia, todo lentitud y chicanas de la otra parte. Porque acá es más fácil ir a un juzgado como mujer que como hombre. Respecto al tema de la inoperancia del Poder Judicial, decimos que, eso lo ha dicho el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que nos hemos reunido con él, que está desbordado el sistema judicial. Entonces, cuando tú presentas una denuncia en el juzgado de familia, eso pasa, ese expediente al de violencia doméstica. Si hay una denuncia, pasa a la parte penal. Entonces tú te imaginás que son 3 juzgados diferentes. Todo el tiempo de la justicia acá, que son mínimo 6 meses para llegar a audiencia. Entonces hay gente que pierde. Mientras no se haga una sentencia definitiva en penal, eso no vuelve, el expediente no vuelve a familia. Claro. Te imaginas todo el tiempo. Eso, si en realidad si existiera la custodia compartida, se eliminaría el tema del régimen de visita, el tema de la pensión alimenticia, el tema de muchas cosas que están hoy en día. También va a ser un desahogo para el Poder Judicial. Bueno, a propósito de las ONG, hubo un caso resonante a nivel internacional, incluso el caso de María. Ahí está la prueba de que hubo quien se embanderó con la causa, que en definitiva a nivel judicial no tuvo ningún tipo de consecuencias para el padre que era denunciado, bueno, pericias mediante y fallo judicial mediante. ¿no? Pero mientras se sigue investigando, la niña se perdió 2 años con su familia paterna. ¿Quién recupera eso? Sin contar el daño psicológico que ha vivido todo. Porque muchos hablan del tema de los derechos y deberes. Ahora, ¿por qué creen en lo personal, más allá de la organización que ustedes llevan adelante, con los casos que ustedes van conociendo de cerca, por qué estamos en esta situación? ¿No? ¿Creen que también hay como un negocio con todo este asunto también? Yo creo que la balanza vinculado a los divorcios, a las tenencias, o sea, Yo creo que la balanza se desbalanceó. O sea, lo que le pasaba a las mujeres hace 50 años, hoy nos pasa a nosotros los hombres. Creo que para combatir una injusticia que es real, se generó una injusticia mucho mayor. Para proteger a la mujer, se desamparó a los niños. Y eso es lo que hay que solucionar. Porque un niño es más indefenso que una mujer. Vamos a leer otros mensajes, ¿no?, de los televidentes que participan entonces. Paz dice: lo triste es que muchas madres resentidas hablan mal de sus padres a sus hijos o hijas. Los padres pasan a ser cajeros y lo peor es que logran separarlos. Bueno, ahí está, ¿no?, la influencia que se genera. Bueno, y siempre estamos hablando de casos y casos, porque hay todos los casos habidos y por haber de un lado y del otro también, hay que decir que existen, ¿no? De madres que no harán bien las cosas y de padres que tampoco harán bien las cosas. María dice: muchas madres toman de rehenes a sus hijos, soy abuela paterna, he sufrido consecuencias de sus separaciones, pero doy gracias a Dios, una de mis nietas a la edad de 16 años me buscó y comenzamos una relación. Y una cosa sí interesantísima que plantean son esas otras personas de la familia que, imagínense, todavía aún más lejos quedan en esa situación de vínculo, ¿no? Y que lógicamente no tienen. Evidentemente hay una situación hoy dada
por lo que son las familias hoy y cómo también, bueno, suceden los hechos después de separación, que no está contemplado, evidentemente, ¿no? Como mecanismo de contención, ni para las madres, porque muchas luchan también por muchas cosas y tampoco reciben respuestas. Exacto. Y en este caso también de este grupo de padres que se ve impedido de forma injusta de ver a sus hijos. También por esas malas madres que utilizan a los niños como rehén, pagan las buenas madres que realmente sí están viviendo de repente una situación de violencia o un mal papá, que nosotros lo repudiamos totalmente. Nosotros estamos en contra de todo ese tipo de cosas. Nosotros lo que pedimos es que se centre el tema en el niño, que se agiliten los tiempos y que no que se tome la presunción de inocencia, que está en la Constitución, que no se mire un hombre ya como pedófilo, violador, violento, solo por el hecho de ser hombre. No, el mundo está cambiando, tenemos que cambiar. Pedimos equidad, pedimos igualdad, pedimos que las cosas se equiparen. Pero cuando se trata de los niños, no, los niños son míos. Los niños me los agarro para mí, me los tengo yo y no te los doy. Y que la justificación que ya apareció, de hecho, en la prensa es el desborde de los juzgados. Exacto. Entonces, de no tener los elementos, el tiempo, la esto es una herramienta que para avanzar en las soluciona. denuncias. Esto es una herramienta que soluciona gran parte de los casos. Y todo pasa por lo mismo, presupuesto, ¿no? O sea, para mejorar este tipo de procedimientos o de procesos, mejor dicho, se requiere de presupuesto, ¿no? Porque nos consta, no dan abasto los juzgados. Exacto. No dan abasto. Y es muy complejo llegar a estar al día simplemente con los casos, más allá de lo burocrático que... ¿Me permiten un minutito más? Nosotros este sábado 17 en la Rambla y Boulevard España vamos a hacer una pequeña movidita que invitamos a los papás y a las familias que están pasando por esto que se acerquen y nos cuenten su problemática. ¿A qué hora va a ser? A las 4:30 de la tarde en la Rambla y Boulevard España. Sábado, este sábado 16:30, 17. O sea que invitamos a las familias que están pasando por esto a juntarnos, a intercambiar ideas y bueno, darnos un poco de ánimo entre todos. Y la idea también presionar por este proyecto de ley que ustedes llevan este adelante. proyecto de ley. Y rápidamente aclarar de que hay otra organización también en paralelo Hay varias, que lleva o hay varias que En llevan realidad, este tipo de iniciativas. como Ustedes son todo por nuestros Todo hijos. por nuestros hijos. La realidad, ojalá no existiera ninguna, para que no se diera esto, pero lamentablemente cada vez son más casos. No solo atendemos a Montevideo, sino todo el interior. Gente que llama por ayuda psicológica, también el tema de derecho, de saber, asesoramiento legal. Claro, de saber cómo actuar, que muchas veces los abogados especialistas, si no son especialistas, no tienen y cometen errores, lamentablemente. Por eso decimos que la gente se acerque, que llame, que pueda saber sus derechos y pelear por esto. Bueno, los contactos de la organización van a quedar en la producción de Buen Día Uruguay porque hace un tema que movilizó y sensibilizó a muchos de los televidentes. Les queremos agradecer. No, gracias a ustedes. Delia, Marcel, gracias por Muchísimas habernos gracias, acompañado. de verdad. Muchas De corazón, muchas gracias.